¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a 30 Minutos. Vamos a hablar hoy, más allá de nuestro invitado muy importante, y estaremos hablando de una temática que es importante y que está trayendo muchísima preocupación, viene trayendo muchísima preocupación y tiene como una cuestión de eje central, por un lado la salud, obviamente, pero hablamos de grandes luchas y de personas que han luchado y luchan mucho, por un lado, y por otro lado tenés grandes corporaciones, nombres pesadísimos, y los estados que hacen muy poco, inclusive legislan muy vagamente, como es el caso de la provincia de Santa Fe. Estamos hablando de las fumigaciones, estamos hablando de los agrotóxicos, estamos hablando de la utilización de productos que son absolutamente nocivos para la salud. Hay un informe muy interesante en Rosario, donde un periodista seleccionó algunos alimentos de verdulerías al azar, en plena ciudad, en plena urbe de Rosario, y los hizo analizar. Encontró que el 75% de estos alimentos, verduras, tomate, lechuga, cebolla, lo que vos consumís en tu casa para hacerte una ensalada, encontró que el 75% de estos alimentos tienen productos que son altamente peligrosos y nocivos para la salud. Y eso como última cadena, si quieren, nosotros consumidores de este tipo de productos y de verduras. Ahora, en los lugares donde se cosechan, que son prácticamente en todas las ciudades de la República Argentina, o muchísimas, en el caso de Santa Fe, por ejemplo, tenemos un cordón frutihortícola muy importante, hay vecinos que están siendo fumigados. Los vecinos están sometidos a las fumigaciones y están sometidos a la utilización de distintos productos que no solamente como consumidores les trae distintos problemas de salud, sino a diario. Y hay distintos casos con distintas gravedades en la provincia de Santa Fe. Hay un caso en el sur de la provincia, en la localidad de Álvarez, por ejemplo, Gustavo Ludueña, un maestro de historia de una escuela que tiene linfoma no-Hodgkin, una enfermedad que es hasta el momento una de las únicas, en realidad, obviamente quien la padece, que le ha ganado un juicio a Monsanto en Estados Unidos, un juicio multimillonario, un jardinero que estuvo en contacto con glifosato durante muchos años y que tiene linfoma no-Hodgkin. Hay un caso en la provincia de Santa Fe muy similar, el caso de Cañada de Gómez, de Norma Cabrera, vive frente a un campo fumigado. Sus animales abortan espontáneamente, los árboles están secos, no pudo más plantar ni una lechuga, más allá de los problemas de salud en los huesos que tiene, y es una persona muy joven, de 41, 42 años. Y acá, en la zona del departamento de la capital, un poquito para el lado de la costa ya, por ejemplo en la localidad de Arroyo Leyes, las plantaciones de frutillas. En las plantaciones de frutillas que por la utilización de agrotóxicos y de productos de banda roja muchas veces, pero otros productos que todavía están autorizados y que efectivamente tienen importantes consecuencias para la salud. Hay un grupo de vecinos que la viene peleando hace mucho tiempo, vecinos fumigados. Y hoy vamos a charlar con Facundo Viola, que además de ser un vecino fumigado y llevar esta causa y pelearla siempre, es periodista. Así que esta charla hoy con Facu Viola. Buenas noches, bienvenidos a 30 Minutos. Facundo Viola nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo anda, Facu? Bien, gracias por la invitación. No, gracias por venir. Vecino fumigado, periodista. Así es, activista ambiental. Sí, ambiental. Sí. Bueno, es muy difícil resumir un poco la temática en sí. Pero contanos qué pasa en Arroyo Leyes. Bueno, en Arroyo Leyes se fumiga sin control entre la población hace más de 20 años, con las consecuencias que eso trae. Alto índice de discapacidad por encima del promedio, aguas contaminadas por nitritos, nitratos y amonios, probablemente residuo de la superfertilización que se le hacen a los monocultivos de frutilla, y además patologías poco frecuentes en niños, como es el caso de niños azules. Eso tiene que ver con el agua contaminada cuando el niño deja de tomar la teta y pasa a tomar el biberón con el agua de pozo, porque en Arroyo Leyes y en la zona
de la costa hay muchos lugares donde no hay agua potable, que se extrae el agua de las napas. Estas aguas contaminadas producen este trastorno en el cuerpo de los niños. Y recién te escuchaba en la introducción hablando del cinturón fritohortícola. Desde el año 2010 existe un estudio realizado por la Universidad Nacional del Litoral, la doctora Fernanda Simonielo, que pertenece a la Facultad de Ciencias Bioquímicas, que lo presentó en el primer Congreso de Médicos de Pueblos Fumigados en Córdoba en el 2010, donde habla que las personas que están expuestas involuntariamente a los fumigadores, que se exponen voluntariamente a las fumigaciones del cinturón fritohortícola, tienen el doble de posibilidades de contraer daño genético. Y lo estamos diciendo esto hace una década atrás, sabiendo que aumentó la cantidad de población que rodea esos campos y que aumentó el uso, la cantidad de agrotóxicos que se utilizan. O sea que estamos ante evidencias científicas de las consecuencias que producen estas fumigaciones ilegales. Yo hablaba del departamento de la capital porque hay varios casos acá, en Santa Fe, en el departamento de la capital. Ahora, vos salís del departamento de la capital, que es un departamento de densidad, con una densidad poblacional importante, y esto empeora, digo, porque hay más zonas rurales. Claro. Porque el caso de Arroyo Leyes es importantísimo. Digamos, sí. En Arroyo Leyes nosotros nos fuimos afectados de manera directa, claro, en la mayoría de nuestras familias o nuestros cuerpos, padeciendo cáncer, leucemia, niños con discapacidad, malformaciones, abortos espontáneos, que si bien no están relevados como los casos, como las patologías anteriores que mencioné, sí nosotros lo vimos, que eso es lo que sucede, que probablemente esté relacionado a la contaminación o a la exposición crónica a los agrotóxicos, pero también están los efectos agudos. Por ejemplo, en la Escuela 30 de Arroyo Leyes, que numerosas veces hemos realizado denuncias mediáticas, pero también en la justicia. Escuela que la fumigaban a 2 metros. Al lado de la ventana. Sí, a 2 metros de la ventana. E incluso cuando los padres estábamos buscando ahí en la vereda a los niños, lo íbamos a llevar a traer, también estaban los fumigadores a pocos metros nuestros. Y ahí en esos lugares, cuando fumigaban, constantemente veíamos los probables efectos agudos, o sea, irritaciones oculares, claro, de las vías nasales, de las mucosas, en la piel, diarreas, vómitos, fiebre alta sostenidas de los niños que estaban expuestos a estas fumigaciones de manera directa. Así que también eso pasa en los niños cuando están en su casa. Hace poco en Arroyo Leyes se viralizó bastante el caso de Ilka, una niña que vive frente a un campo fumigado, que también ha realizado numerosas denuncias penales, y que hace poco también se realizó un allanamiento en su casa y en los campos aledaños para extraer muestras del suelo y bueno, poder verificar calidad y cantidad de agrotóxicos que se depositan en esos lugares. Ha sido un allanamiento con personal de la PDI, sí, ha sido una noticia importante, pero para la causa en general ha sido importante. Sí, es importantísimo. Nosotros desde el año 2013-2014 venimos intentando radicar denuncias en la Fiscalía, en el Ministerio Público de la Acusación de la provincia, sin lograr ni siquiera que nos recepcionen las denuncias. Tampoco la policía sabía cómo operar. A partir de la mitad del año pasado se crearon las fiscalías especializadas en delitos ambientales, también la PDI, la Policía de Investigación en la provincia, se incorporó una oficina de investigación de delitos ambientales y a partir de la mitad del año pasado, más o menos, de mediados del año pasado, sí, empezaron a recepcionar las denuncias. Lo que no quiere decir es que se haya investigado con profundidad, claro, pero claro, a partir de este año comenzaron a hacer... avance, digamos. Sí, por supuesto, comenzaron a hacer algunos allanamientos. Sí, por supuesto que hay avance. Nosotros éramos considerados peligrosos muchas veces cuando nos acercamos a fiscalías a intentar denunciar. Claro. Y hoy somos, la verdad, bien recibidos, bien atendidos. Los denunciantes venimos acompañando como vecinos fumigados de la provincia de Santa Fe varios casos que están denunciando en la provincia y en todos por lo menos hay una voluntad de investigar, digamos, y eso ya es muy importante. Todavía no se condenó a nadie. Bien, pero uno espera que esas causas avancen. Y sí. La legislación provincial es un poco rara, porque es una legislación del año 95, sí, muy vieja, pero además deja librado a los consejos municipales o a las comunas que puedan legislar en la materia, por lo menos en los límites para fumigar. Dice, bueno, recomendamos... creo que son 1.500 metros. 500. Sí. 500 metros de los ejidos urbanos, pero cada municipalidad, cada comuna puede establecer sus propios límites. Entonces vos te encontrás en la provincia con algunos municipios que tienen 100 metros, otros que tienen 50, otros que tienen 500, otros que tienen 1.000.
digamos. Sí. Es raro, ¿no? Sí, es una ley vetusta, antigua y muy difícil de aplicación. Incluso es anterior a la introducción del paquete transgénico o del paquete tecnológico de los transgénicos en la Argentina. Un año antes de que se venga el boom de los transgénicos en Argentina fue que se dictó esta ley. Así que es antigua, tiene algunos decretos reglamentarios, algunas actualizaciones, pero que son insuficientes a la vista porque estamos viendo las consecuencias nosotros los vecinos. Esa ley impone 500 metros de forma terrestre impide fumigar, salvo que los municipios y comunas en cada uno de sus territorios, que son los organismos más débiles, porque ante la provincia o la nación, siempre el lobby contaminante y que dice, bueno, estoy generando empleo, le estoy dando laburo a la gente, va y presiona a la comuna, debería ser la que controle. Y si la comuna tiene una ordenanza, puede establecer excepciones y controles para que se fumiguen a menos de 500 metros. Lo que pasa es que no hay ordenanzas, o cuando hay ordenanzas, esas ordenanzas no se cumplen. Entonces, generalmente lo único que hacen es justificar un poco, darle margen para que puedan fumigar más cerca. Claro. Si yo mañana te invito a comer a mi casa y te digo, mirá las frutillas de arroyo leche que tengo para el postre, Sí. ¿qué haces? Y tiene 30 agrotóxicos según el SENASA. 30 O sea, me la tirás por la agrotóxicos cabeza diferentes. la frutilla, si no, Y paso. sí, nosotros vemos lo que pasa con las frutillas. Cuando fumigan las frutillas se mueren los pájaros alrededor de los campos. Eso lo hemos documentado, lo hemos mostrado innumerables veces. Hay casos que son hasta pintorescos. Nos contaba una familia hace poco que fue a comprar, distraída así, no conocía el caso de las frutillas fumigadas, fue a dar un paseo al campo, a Arroyo Leche, un lugar verde. De paso dijo, vamos a comprar una frutilla y la llevamos para venderla a los vecinos, para convidarle, y llenaron el auto de frutillas. Y se fueron a dar vueltas, estacionaron el alto al sol, se tomaron unos mates y después no pudieron volver, tuvieron que pasar por el dispensario porque estaban descompuestos. Porque la frutilla, luego de ser fumigada, debería respetar algo que se llama periodos de carencia, que son el tiempo en que ese agrotóxico se diluye y deja de ser contaminante de alguna manera. Y eso, como no hay ningún tipo de control, tampoco se controla eso, y muchas veces se vende la frutilla recién fumigada, cargada con una serie innumerable de pesticidas. El SENASA habla de 30 productos diferentes que se han encontrado entre el año 2013 y 2016 en las frutillas que se venden en los mercados concentradores a nivel nacional, la mayoría de Santa Fe, algún poco que viene de Tucumán o del norte del país, pero más o menos están todas producidas bajo el mismo modelo. O del cinturón frutihortícola de La Plata también hay algunas producciones importantes de frutilla. Y yo escuchaba también lo que dijiste en la introducción del caso del doctor Zárate, que fue el abogado que en Rosario hizo unas medidas de amparo, unas medidas judiciales, y con un escribano controló la carga de pesticidas, un escribano y un laboratorio, por supuesto, hicieron un control sobre la cantidad de pesticidas que aparecían en los alimentos y llegaron a encontrar el 80%. Hubo una demanda por parte de este abogado y la ganó, y es la primera vez que se pudo probar a principios de este año, creo que fue. Además alimentos de verdulería, o sea, ni siquiera de la verdulería. Puntual de vamos a la frutilla de Claro. Colón, sino elijo 10 verdulerías. Al azar. Al azar. Sí. Y encontraron, y fue la primera vez que judicialmente se pudo probar que el SENASA no garantiza la inocuidad de los alimentos que estamos consumiendo. Claro. Sí. Claro. Y en el caso de la frutilla, porque vos te toca bien en Arroyo Leche, pero después podemos hablar de la lechuga, del tomate, de cualquier cosa. Claro. Hay un estudio muy interesante que lo pueden googlear, se llama el plato fumigado. Uno pone el plato fumigado en Google y salta enseguida el estudio de una ONG Naturaleza de Derecho, y son los estudios que tuvo que hacer público por distintas presentaciones judiciales que se hicieron en SENASA entre el 2013 y el 2016 acerca de los análisis que van arrojando, los resultados que van arrojando los análisis que se le hacen referidos a pesticidas a los alimentos. Y por supuesto la lechuga, la manzana, la pera figuran entre los alimentos más fumigados. El puerro, lo que uno busque, todo viene cargado con pesticidas. Por eso es que nosotros pretendemos, y sobre todo en lugares como Arroyo Leche, que son pequeñas escalas, no son grandes extensiones, donde pretendemos que se implementen producciones limpias, sanas, sustentables, de alimentos sanos, variados y de estación, que impacten favorablemente sobre la población. Nosotros creemos que se puede, sabemos por diferentes experiencias, incluso
Los hemos convocado a dar charlas en nuestra zona, en Arroyo Leyes, en Rincón, a que se puede producir alimentos sanos y de manera rentable. Hay gente que lo está haciendo. Claro, y esa gente ha venido a dar charlas y a contar su experiencia y efectivamente se pueden producir tranquilamente alimentos sanos, variados y de estación. Y cada vez que van surgiendo evidencias de la contaminación y los efectos que producen estos agrotóxicos sobre el cuerpo de las personas, también hay cada vez más público que se va volcando al consumo de alimentación sana. O sea, que es una oportunidad para solucionar el conflicto socioambiental que se ve, que se sucede con las fumigaciones ilegales frente a los domicilios de las personas y transitar una transformación, un cambio de paradigma hacia la producción de alimentos sanos. Nosotros decimos que es alimento cuando no tiene venenos. Si tiene veneno no es alimento. Claro. Se puede comer, Claro. pero no es alimento. No pueden tomar agua en Arroyo Leyes, por ejemplo. El agua de Arroyo Leyes está contaminada por nitritos, nitratos y amonio y no hay estudios específicos de agrotóxicos. O sea que los nitritos, nitratos y amonio son probablemente, como te decía, una cuestión residual de la superfertilización, porque la frutilla Claro. se la fumiga con mochilas, pero también constantemente se le va aplicando un riego por goteo y en ese goteo se aplican diferentes químicos, fertilizantes y algunos remedios, que le llaman ellos, entre comillas, que son los que vendrían a prevenir de alguna forma las pestes. Claro. Pero generando un suelo sano y con rotación de cultivos y intercalando diversos cultivos, no haciendo un monocultivo como Claro. pasa en este caso, se podría exceptuar del uso de estos Ajá. agrotóxicos y se podrían... Claro, claro. De hecho, se utilizan porque es un monocultivo, digamos, porque Claro. se hace la rotación correspondiente. No se hace esto se utilizan, como decías también, productos de banda roja o productos prohibidos para la producción de alimentos. Nos consta de que fumigan por ahí con el llamado veneno yarará, que es lo que un hormiguicida que lo puede comprar en cualquier ferretería. Claro, porque al no haber control, generalmente lo que prima es la ganancia, tener un capital, una monedita más, Claro. pero bueno, exponiendo la salud de todos. Y otro producto que se utiliza, que está prohibido desde el año 2016, es el bromuro de metilo, que es un fumigante, es un gas, residuo de la industria bélica, de armas químicas de la Segunda Guerra Mundial. Se inventó un gas, se lo utiliza como herramienta de labranza y eso, bueno, produce muchos trastornos en la atmósfera y la ONU lo prohibió ya en el año 2016. Está prohibido para uso, pero nosotros nos conta que en Arroyo Leyes lo siguen utilizando porque encontramos los bidones, o sea que en este caso serían garrafas porque se venden unas garrafitas de metal, las encontramos en los basurales, que eso también es un problema. Claro, la utilizan y la tiran. Claro, como hay una utilización ilegal, esos envases deberían volver por un circuito a unas instancias donde se recuperan esos envases y se le da un destino final. Claro. Que en realidad no sucede casi nunca, pero eso es lo que debería suceder. En cambio, en Arroyo Leyes se tiran al costado de la laguna Setúbal. La laguna Setúbal, cuando crece, arrastra toda esa mugre, que son los bidones, las garrafas de agrotóxicos y los plásticos con los que tapan los cultivos, que lo incineran también al lado de la laguna como para tapar un poco las evidencias, y después cuando crece el agua pasa todo flotando frente a la ciudad de Santa Fe y frente al lugar donde extrae el agua para consumo en la ciudad de Santa Fe, que seguramente si se hace un análisis sobre la carga de agrotóxicos, algo va a resultar de ahí. Decir que en Santa Fe si hacemos un análisis del agua... Seguro. Algo. Mira, el doctor Damián Marino de la Universidad de La Plata corroboró que en los primeros 40 milímetros de agua, de lluvia, cuando llueve los primeros 40 milímetros, tiene una carga importante de glifosato y su metabolito AMPA. Y también el agua de lluvia. El mismo doctor Damián Marino con el CONICET y la Universidad de La Plata viene relevando hace 15 años el río Paraná, junto con Prefectura Naval, con instituciones oficiales. Y en sus informes científicos que están corroborados con testeo de pares, o sea que otros científicos revisan si la metodología es adecuada, se determinó que el río Paraná tiene 8 veces más contaminante de glifosato y su metabolito AMPA, que es lo que las moléculas de este agrotóxico, cómo se transforman cuando llegan al ambiente con la luz solar y la temperatura, tienen 8 veces más que un campo de soja. Porque siempre se dijo que el glifosato era como una agüita, una sal que caía y se evaporaba y no pasaba nada. Y ahora sabemos que el glifosato es bioacumulable. Tal es así que también la Universidad de La Plata relevó a los distintos campos de Entre Ríos y encontró que Urdinarrain es el lugar con mayor contaminación de glifosato del mundo.
porque el glifosato va matando las bacterias que lo degradan, va primando su presencia y en un momento deja de ser biodegradable y comienza a ser bioacumulable. Y eso pasa en Ordina Rain. Que seguramente si buscamos algunos campos del núcleo sojero, maicero de Santa Fe, pasa lo mismo. Sí, por supuesto que sí. Así que bueno, nosotros los argentinos somos los mayores consumidores de glifosato per cápita, llegando a 300 millones de litros al año. Somos los que mayores consumimos por persona. Estamos hablando de cifras importantísimas y agrotóxicos en general estamos en casi 500 millones de kilos, litros al año. Que nosotros si hacemos... Es tremendo. Si nosotros hacemos un cálculo, estamos en casi 10 kilos por persona. Casi 8 o 9 kilos de agrotóxicos por personas al año. Sí. Y eso a algún lado va. Sí, está ¿No es cierto? Y termina en nuestros cuerpos, en el alimento, en el agua de lluvia, en el polvillo y bueno, por supuesto. Por eso es que el doctor Carrasco, que era una eminencia, bueno, ya fallecido, pero que ha hecho mucho por evidenciar las consecuencias de este modelo, un científico del CONICET, muy reconocido por nosotros los que estamos en esta causa, decía que los argentinos somos un laboratorio a cielo abierto de la industria química transnacional, porque el glifosato, como te decía, como los otros agrotóxicos, producen daño genético. Por ejemplo, en el caso de este herbicida de Monsanto, el glifosato, se está comprobado que en laboratorios las ratas en segundas y terceras generaciones empiezan a manifestar malformaciones. Entonces nosotros hoy que estamos consumiendo o expuestos todo el tiempo a este tóxico, no sabemos qué va a pasar. A lo mejor hoy no nos pasa nada a nosotros, a nuestros hijos tampoco, pero a nuestros nietos o bisnietos, en 2 o 3 generaciones más adelante. Paco, te voy a hacer un corte muy breve. A la vuelta te quiero preguntar cómo arrancaste con esta militancia, con esta causa, y bueno, si alguna vez te amenazaron o algo por el estilo, porque estamos hablando siempre del otro lado, de poderes concentrados, de lobby muy fuerte. Lo charlamos a la vuelta. Corte, no te vayas en más 30 minutos. Sounds like I'm shouting from a balcony in Munich. Like a Vita. Vos que sos comerciante, emprendedor, profesional o tenés un oficio, ¿qué recomendás para vender más? QR, ¡claro! No pierdas la oportunidad de hacer crecer tu negocio. Solo tenés que pedir tu QR en bancosantafe.com.ar/cobra con QR. Este mes del amigo, podés ganarte un viaje a Salta para 2 personas. Ingresá a nuestra fanpage para duplicar tus chances. Mantené tu abono al día y ganá con Cable Video. Cámara de Diputados, Provincia de Santa Fe. Diálogo Transform. Canalveo.com, el nuevo portal de noticias de nuestro canal. Nuestras noticias, estés donde estés. Entérate de la actualidad como solo Veo puede contártela. Tu provincia, tu ciudad, tu barrio y todo lo que realmente te interesa. Visítanos en canalveo.com y conectate con nuestras noticias. Con Cable Video podés ganar todos los meses entradas para Cinemark. Mantené tu abono al día. Hacete fan de nuestro Facebook y gana con Cable Video. Por ser abonado a Cable Video, te damos un 20% de descuento en tus compras en la farmacia de Jerárquico Salud y 20% de descuento en su centro deportivo. Mantené tu abono al día y ahorrá con Cable Video. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale,
Prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. No te pierdas nada. Mirá fútbol desde cualquier dispositivo. Contratá hoy el combo Fútbol Móvil y te regalamos los primeros 2 meses. Llámanos al 0800-555-0909. No estamos queriendo sacar ventajas, no estamos queriendo pintar un par de cosas, sino haciendo algo de base, de verdad, de raíz. Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Lista 135A, Juntos por el Cambio. Él va a volver a sacar al país adelante. Y lo banca él, que va a llevar al Congreso todo lo bueno que logramos en Santa Fe. Y junto a ella van a seguir defendiendo los intereses de todos los santafesinos. Junto a Roberto Labaña, Enrique Esteves y Carolina Piedrabuena, precandidatos a diputados nacionales por Santa Fe. Lista 502. Adelante. Consenso Federal. Martín Rosúa, precandidato a diputado nacional, lista 504B, vamos todos. ¿Por qué cada día pagamos más si funcionan cada vez peor? ¿Sabías que tienen ganancias millonarias por día? Así no podemos vivir. Hay que anular los tarifazos y nacionalizar el sistema energético bajo gestión de los trabajadores. Los servicios públicos no pueden ser un negocio, son un derecho. Octavio Cribaro, Luciano Cáceres, diputados. Frente de Izquierda Unidad. Lista 503. La prioridad va a ser que haya trabajo, mejores salarios y comida en la mesa. Yo no hago promesas irresponsables. Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, precandidatos a presidente y vicepresidenta de la Nación, Frente de Todos, lista 136, celeste y blanca. Yo vine acá para dedicarme a la gente. Yo tengo como prioridad ayudar a hacer un puente entre la Argentina de hoy y la que podemos ser. Federico Angelini, Ximena García, precandidatos a diputados nacionales por Santa Fe. Juntos por el Cambio. Lista 504A. Hecho cedido por la Dirección Nacional Electoral. Basta de lo mismo en el Congreso. Renová. Juan Carlos Blanco, Mara Ferrari, diputados por Santa Fe. Lista 1A, Desarrollo Agroindustrial. 177, Movimiento Independiente Renovador. ¿Cómo arrancó, Facu? ¿Cómo arrancó tu militancia? Bueno, por necesidad. Por necesidad, se me morían los pájaros cada vez que yo veía fumigar frente a mi casa. Bueno, fui viendo cómo mis vecinos se morían de leucemia, mis vecinos más cercanos, los 40 y pico, de leucemia, con colapsados los riñones. De un día para otro se morían los vecinos. Entonces, la necesidad de defender la vida propia, la de nuestros hijos. Los perros se enfermaban, se le caían los pelos. Y entonces, bueno, empezó hablando con el productor, diciéndole, bueno, sobre todo, por ejemplo, al lado de mi casa, y es lo que pasa casi en la mayoría de Arroyo Leyes y en muchos lugares del cinturón frito-hortícola, los productores no son propietarios, generalmente arriendan. Claro, arriendan los campos. Entonces fue a decirle, bueno, mira, hasta fin de año, ya sé que arrendaban, fin de año arrendan otro lado, claro, porque acá vamos a tener problemas si seguís fumigando. Yo no me voy a morir envenenado, ni voy a permitir que se me muera un hijo envenenado, digamos. Entonces, bueno, lamentablemente no tuve la repercusión que esperaba y empecé a sufrir presiones de todo tipo, amenazas, intentaron golpearme muchas veces. ¿Sí? ¿Te han amenazado fuerte? Sí, incluso, sí, a mí, no solo a mí, a muchos vecinos. Esto nosotros lo denunciamos ya del año 2015 comenzaron las amenazas. Después habían como aflojado un poco y el año pasado volvieron con todo. Y bueno, fueron varios vecinos amenazados de muerte. Y en mi caso era como, sufría persecuciones, venían a mi casa vehículos y se detenían, nosotros llamábamos a la policía, no venía. Vivíamos armados con hachas y machete porque no sabíamos en qué momento nos iban a entrar y iba a pasar algo. De hecho, ayer tuve un encuentro con un productor en la calle y no te digo que sufrí una amenaza, pero estuve ahí en una situación delicada. Pero bueno, nosotros entendíamos que... Hay que decirle al productor, andate a vivir vos a tu campo también, ¿no? Claro, la mayoría no vive en el campo, eso es cierto. No, la mayoría de los productores no. O arrienda o tiene el campo y No, lo explotan, los que sí, lo explotan los que trabajan en el campo, sí. Y dentro de los campos encontramos familias en condiciones de vivienda deplorables, en convivencia con los envases de agroquímicos, con los mismos bidones de agrotóxicos que muchas veces lo utilizan para sentarse como utensilio, para lavar los platos, para recoger agua, para armar plantines, para darle de beber a los animales.
algo que es totalmente riesgoso e ilegal, ¿no es cierto? Así que, bueno, viendo esa situación, nosotros en el 2013 empezamos, 2014 con intentando hablar, en el 2015 ya empezando a hacer algunas denuncias, pero con poca repercusión dentro de la Fiscalía. Y ya a partir del año 2018, bueno, sí, ahí fueron recepcionadas todas nuestras denuncias. Hoy nuestra causa hay 6 o 7 denunciantes, 7 vecinos diferentes, y llevamos adelante una causa judicial en el Ministerio de Política de Acusación. Nosotros vimos que necesitamos plantear una estrategia más amplia que una denuncia. Entonces fuimos llevando al lugar médicos, epidemiólogos, diferentes referentes de la salud socioambiental para que puedan exponer cuál es la situación de riesgo, de peligro que se presenta con las fumigaciones ilegales, y a la vez fuimos también generando encuentros y acompañamientos, ferias, donde fuimos llevando propuestas de producción alternativas a este modelo contaminante. Así que también nos acompañaron productores que fueron a hablar y a contar de su experiencia, tratando de motivar a la transformación. Y bueno, y en base a eso nos fuimos relacionando con otros grupos de otros vecinos autoconvocados que estaban en las mismas situaciones, con la gente de Paren de Fumigarnos, Desvío a la Raíz, Agroecología por la Vida de San Justo. Se fueron dando otros casos como el de Diógenes Chaperet, el de Norma Cabrera, el de Ludmila en Bernardo de Irigoyen, y fuimos creando una red que lo que busca es traspaso de información y articular diferentes acciones. Claro. Y bueno, esa sí fue la manera que fuimos avanzando. También haciendo presentaciones en la comuna local, en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de Ambiente y en la Defensoría del Pueblo. Así que fuimos a todos lados a llevar, a llevar carpetas, evidencias y a tratar de involucrar al Estado para que se generen las medidas de resguardo que nosotros estamos reclamando. En el caso del Estado provincial, disparó un comité o un procedimiento de ordenamiento territorial. Se conformó un comité que contrataron a la Universidad Católica de Rosario, hicieron una evaluación del terreno y se propuso una ordenanza que, bueno, finalmente fue dictada a principios de este año por el gobierno comunal, en conjunto con el gobierno provincial, que una ordenanza que al principio nosotros participamos formalmente como agrupación, hicimos nuestras propuestas de ordenamiento sustentable, de uso sustentable de los suelos, pero bueno, finalmente nuestras propuestas no fueron tenidas en cuenta y hoy esa ordenanza le permite a los productores de Arroyo Leyes seguir fumigando impunemente por 3 años más. Algo que nosotros creemos que es ilegal, inconstitucional, claro. Y un riesgo para la salud de todos. Así Facu, gracias por venir, muchas gracias. No, gracias a vos por el espacio. De verdad. Nos sirve para tomar conciencia a todos aquellos que no vivimos a lo mejor al lado de un campo fumigado. Pero es importante que sigan adelante, que esto se haga a conocer y se haga cada vez más grande. El modelo nos está afectando a todos, no solo a los que estamos expuestos de manera directa, sino que llega a través de los alimentos, el agua de lluvia, pero también este modelo desplaza a la gente del campo, vacía los campos, arrasa con los montes y eso hace que la gente se vaya acumulando en los cordones de pobreza y generando problemas a toda la población. Nadie escapa a este modelo, así que muy interesante poder contar esto a través de este espacio que nos ofreces. Y que también cada uno desde su lugar pueda hacer algo, porque nos afecta a todos, así que la solución va a venir de la mano y el involucramiento de todos. Ya lo creo. Gracias, Facu. Muchas gracias a vos. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. El próximo jueves tenemos otro 30 minutos. Chau.